Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Bienvenidos a una nueva emisión del Foro Europeo, la última de este 2008, al que le quedan ya muy pocas semanas. Estamos aquí una vez más en el Parlamento Europeo en Bruselas, dentro del espacio de Estación Europa, para hablar sobre distintos temas de la actualidad europea e internacional, con los siguientes eurodiputados: Ana Gómez, del Grupo Socialista; Salvador Garriga, del Grupo del Partido Popular Europeo; y David Hammerstein, del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea. Me acompaña mi colega Vanessa Mock, corresponsal de Radio Nederland aquí en Bruselas, y yo soy Beatriz Díez. Bienvenidos y buenos días a todos. Me gustaría comenzar con la crisis económica, que no solo no se suaviza, sino parece que todavía no ha tocado fondo. Sabíamos hace unas semanas que la eurozona ha entrado en recesión por primera vez en la historia, y la Comisión Europea ha presentado un plan que no acaba de convencer a todos. Se habla de que hay acuerdo en las grandes líneas, pero que ningún país está dispuesto a lo mejor a llegar a compromisos concretos. Y comienzo con usted, señora Gómez. ¿Necesitamos un plan de la Comisión Europea o sería mejor que los Estados miembros tomen medidas cada uno por su cuenta? Necesitamos de un plan europeo, de una estrategia europea. Necesitamos más de Europa que nunca. Para eso necesitamos de una comisión fuerte, y no la tenemos porque el señor Barroso fue puesto ahí para ser flaco. El presidente. Exactamente. Y por eso tenemos en este momento su plan ya en muchas dificultades. Es incomprensible también que Alemania, que es el país de la economía más fuerte de la Unión Europea, esté reticente a la idea de un plan europeo. Es una oportunidad única, porque las crisis como esta, enorme, son también oportunidades para hacer llegar adelante el proyecto europeo. Es verdad que en la dimensión de esta crisis, que es una crisis global, es cierto que ningún país isoladamente va a salir de esta crisis. Necesitamos más de Europa que nunca. Vemos Estados Unidos, con la futura administración Obama, pensando en medidas dramáticas. Lo mismo en China. Europa, que se está dividiendo, que hubo esta tentativa de la Comisión que rápidamente se vio que no tenía piernas para seguir adelante. Es una situación muy dramática para nosotros. Pero los alemanes, por ejemplo, dicen es que nosotros hemos hecho todo lo posible, estuvimos muy rápidos para tener este plan para rescatar a los bancos, y ahora hemos ya decidido las medidas, no podemos hacer más. Pero yo creo que no es solamente los bancos. Los bancos es importante para salvar el sistema financiero, pero es mucho más que eso, es la economía, es los empleos, sobre todo es el empleo, es la dinamización de la economía, lo que los americanos llaman de Main Street. Es para eso que todas estas medidas tienen que tener una articulación, una coherencia, que no la tienen. Sí, estoy de acuerdo que Europa no está a la altura de las circunstancias. Al mismo tiempo, igual no debemos mezclar nuestros deseos con la realidad. Y la realidad es la Europa que tenemos, es una Unión Europea que no tiene recursos propios para invertir. La propuesta de emitir deuda, que hubiera bonos de la Unión Europea para que la gente pudiera invertir, o haber una base fiscal, una base, por ejemplo, un impuesto, ahora que baja el petróleo, un impuesto sobre la gasolina, el petróleo, pues son propuestas que caen en un saco roto. La verdad es que no hay una política bien coordinada a nivel europeo. Hablamos de rescatar bancos, pero no hay unos objetivos ambientales, sociales y económicos claros para reorientar la economía de esta economía especulativa, que es una de las causas principales de esta crisis, hacia la economía real de las pequeñas y medianas empresas, con los objetivos de reflotar la sociedad, pero también salvar el planeta. Estamos dispuestos a poner dinero para salvar los bancos, pero no para salvar el planeta ni luchar contra el cambio climático. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y a quién da la culpa entonces para esto? Porque, por ejemplo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, sí intentó tomar el liderazgo sobre este tema. Bueno, la crisis, el plan anticrisis se ha hecho en dos apartados, el plan financiero y el plan de la economía real. El plan financiero es puramente nacional de cada Estado miembro, porque ni siquiera está contemplado en la propia Unión Europea que pudiera tener competencias para movilizar esas cantidades de dinero para los bancos nacionales.
y donde la Comisión Europea, la Unión Europea se ha movido más es en el Plan Real de Salvamento Económico, el Plan de Salvamento Económico que habla de unas cantidades de 270.000 millones de euros, tampoco es dinero de la Unión Europea, sino dinero de los Estados miembros. El único dinero real que existe por parte de la Unión Europea son 30.000 millones de euros, que tampoco son dinero real, pertenece a la Banca Europea de Inversiones, donde también son los Estados miembros quien pone el dinero. Como decía David, al final la cuestión es que no hay recursos propios en la Unión Europea. No hay recursos propios, no hay una autoridad política clara y reconocida, porque la crisis nos ha pillado antes de aprobar el Tratado de Lisboa y ni siquiera hemos adquirido una personalidad jurídica propia, independiente, que nos permitiera tomar medidas. Sarkozy, hemos tenido suerte, que la presidencia francesa ha sido una presidencia de muy alto nivel y ha dado lo mejor de sí mismo justo al final, que es cuando la crisis se ha recrudecido, pero realmente existen pocas facilidades para que los Estados miembros coordinen sus actividades de aquí a los próximos meses. Una pregunta, si puedo, sobre el liderazgo justamente del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Ana Gómez, usted acaba de decir que él realmente no tomó las decisiones que se necesitaba temprano, o sea, que realmente no ha sido como realmente un líder europeo. Sí, bueno, es un hombre capaz, por cierto, pero la cuestión es que fue puesto ahí después de haber perdido las elecciones de forma esmagadora en nuestro país. Por cierto que fue puesto ahí por los otros líderes europeos para ser un líder fraco. Se ve esto ahora. Es verdad que tenemos un déficit de gobernación económica en la Unión Europea. En este momento de crisis sí se esperaría de la Comisión que tuviese la iniciativa, como lo tuvo, pero tarde, porque hace mucho tiempo, desde la crisis del subprime el año pasado, que nosotros aquí en el Parlamento Europeo pedíamos medidas a la Comisión, medidas incluso de regulación de la banca para que no se pasara lo que se pasó. Él tardó mucho y cuando lo hizo, bueno, rápidamente fue confrontado con las negativas de distintos Estados miembros. Tenemos un verdadero problema. Por ejemplo, esta era la altura, como dijo David, de tener medidas económicas que tuvieran en contra los retos ambientales de protección del planeta. En Estados Unidos sabemos que Obama, por ejemplo, está ligando la política económica, va a ligarla a una eficiencia, por ejemplo, para salvar la industria automóvil, pide eficiencia, pide inversiones en las nuevas tecnologías, por ejemplo, alternativas para los automóviles con la electricidad, con el hidrógeno, etc. ¿Qué se está haciendo aquí en Europa? No es suficiente, son oportunidades perdidas. Yo entiendo que es un poco injusto esa afirmación, dado que las principales medidas propias y comunitarias que propone el plan que presenta Barroso hablan precisamente de eficiencia energética, entre otras cuestiones, y ahí se va a dedicar una cantidad importante de dinero, que como mi compañera socialista portuguesa conoce, ese dinero va a salir precisamente de modificación de los fondos estructurales. Presentan una nueva propuesta para disminuir los sobrantes del dinero agrícola para dedicarlos a medidas de eficiencia energética. Estas son medidas que está proponiendo la Comisión Europea. ¿Cuál es el problema? Que posiblemente el Consejo, por una situación muy difícil de bloqueo político, no la saque adelante, pero en este caso, igual que podemos ser críticos en general con la Comisión Barroso, no con el presidente Barroso, sino con la Comisión Barroso, porque tampoco su comisario económico ha sido particularmente brillante en la gestión de estos temas, creo que la Comisión sí se ha lanzado adelante. El problema es que no tiene suficiente capacidad política de sacarlo. Pero la realidad política es de que esta misma semana se ha pactado un acuerdo sobre las emisiones de los coches de CO2, que es una vergüenza, es una vergüenza. El estado de California en Estados Unidos tiene unas medidas mucho más estrictas que aquí en la Unión Europea. ¿Cómo es posible? Para el público que no sigue este tema, ¿se puede explicar lo que se decidió? Muy bien, hay un paquete de clima, un paquete energético y de cambio climático que tiene distintas partes. En una parte hay que regular los coches del futuro, las emisiones que van a tener los coches del futuro. Y aquí se ha planteado el debate de forma muy equivocada. Se ha planteado que por un lado
están las exigencias energéticas, climáticas, medioambientales, y por otro lado está la economía, como si estuvieran en conflicto. Pues no están en conflicto, no están en conflicto. Y después, encima, vamos a dar unas ayudas públicas a los fabricantes de coches sin apenas condiciones claras para que hagan coches mucho más limpios. Y esto es muy posible. Si no han hecho coches 40, 50% más limpios hasta ahora es porque los fabricantes no han querido, la tecnología ha existido y tenemos los estudios científicos para mostrarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que está exigiendo Congresos de los Estados Unidos, lo que estamos exigiendo al Parlamento Europeo es de que para dar ayudas públicas hay que exigir que los coches sean mucho más limpios y al mismo tiempo la eficiencia energética y los coches limpios, la tecnología limpia, al mismo tiempo es eficiencia económica, es ganar un futuro de alta tecnología. No es casualidad que las empresas más avanzadas a nivel energético son las empresas que compiten mejor. Y las empresas que hacen coches que tragan mucho y emiten mucho, pues van fatal. Y las partes del mundo que tienen las normas, las leyes más estrictas ambientales, pues tienen la economía que va mejor. Entonces, esta idea del conflicto entre medio ambiente y tenemos que salvar el planeta y la economía al mismo tiempo. El sábado, en Los Ángeles, que estuve, la editorial en el Los Angeles Times, el segundo diario de Estados Unidos, era salvemos el planeta y la economía a la vez. Sí, porque es una oportunidad de crear empleo. Como lo dice Obama, es una oportunidad de crear nuevas oportunidades económicas, de crear empleo. Es la salvación también de la economía. No, pero quieren solo defender la economía anacrónica vieja, que han invertido en maquinarias no flexibles de muchos años, no han mirado hacia el futuro a pesar de los compromisos. Los fabricantes de coches han hecho compromisos voluntarios a lo largo de 20 años que no han cumplido. Si ellos ahora tienen problemas, tenemos que socializar las pérdidas de los fabricantes de coches con el dinero de los contribuyentes y al mismo tiempo no van a dar un beneficio social. Ese es un escándalo. El beneficio social es el empleo, por otra parte, Sí, pero el empleo se hace con avances tecnológicos y compromisos sociales, pero también ambientales. Las propuestas de la Comisión sí existen en esta materia, pero no son tan ambiciosas y además ya han sido rechazadas por los Estados miembros. El gobierno real, la Comisión Europea, puede lanzar unas medidas, unas iniciativas, pero no son de obligado cumplimiento por los Estados miembros. Este es el momento la iniciativa del Green Car es una iniciativa que viene de la Comisión Europea. Se va a lanzar en algunos países. Dar dinero, apoyo financiero para la industria. Por supuesto, yo no me voy a declarar portavoz de la Comisión Europea en este pequeño debate, no para explicarlo, pero lo que sí considero es que una de las medidas que propone la Comisión Europea para el relanzamiento de la economía es el proyecto del coche verde. Todo el coche verde, evidentemente, la Comisión Europea, al no ser un gobierno como puede ser el Estado de California o el gobierno federal de los Estados Unidos, puede lanzar unas iniciativas que luego son recogidas o no por los Estados miembros. Somos una Unión Europea muy imperfecta. Muy imperfecta. Exactamente. Y eso nos podríamos meter en una discusión muy distinta. Le van a ofrecer 5 años más por ser un títere. Ser más así. Por ser un títere, por ser un monigote de los Estados miembros, por ser débil. Por ser tan débil, le van a dar 5 años más. Eso también es un escándalo. Entonces, me pregunto, claro, la gente que nos esté escuchando dirá, esto es un caos, ¿no? No hay liderazgo en cuanto a la crisis económica, tampoco parece que haya acuerdo en cuanto a la lucha contra el cambio climático. ¿Y qué papel juega, ya que ustedes son sus representantes, qué papel juega en esto el Parlamento Europeo? La Unión Europea ha funcionado relativamente bien en estos últimos años. Y quien diga lo contrario se mete ya en una espiral de crítica que yo creo que es particularmente injusta. Hemos creado un espacio de libertad y de crecimiento económico, de garantía de los derechos individuales en los últimos años. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Que este instrumento, que es muy bueno en años de crecimiento, se ha demostrado muy insuficiente en años de gran crisis económica. Pensábamos que el euro, la Unión Económica y Monetaria, iba a ayudar a sobrepasar esas dificultades financieras. Pero en esta última se ha demostrado insuficiente. Esta última crisis económica y financiera no vamos a salir por la política monetaria.
Vamos a necesitar algo más, y en ese algo más carece de instrumentos. Porque esta es una crisis global. Sí. Tenemos que entender que vivimos ya en un mundo global. Y por eso las anteriores soluciones basadas en los gobiernos, en los estados, no funcionan más. Y por eso necesitamos que Europa dé un salto adelante. En ese sentido, el Tratado de Lisboa es importante, todavía no lo tenemos. Es importante que tengamos una comisión también con liderazgo, con capacidad de escuchar por los estados no quieren. Por desgracia, los estados, que son estados democráticos, la mayoría de los estados, totalmente a mi pesar, no quieren que la Comisión tenga más poder. No quiere que haya más Europa. Y nosotros en el Parlamento Europeo lo que tenemos que hacer es explicar esto a los ciudadanos, para que pidan y exijan a sus gobiernos que se articulen, que nos den una dirección europea, y no solamente o española, o alemana, o portuguesa, o francesa, o lo que sea, pero con una articulación que incluso supone, como se ha dicho al principio, recursos propios de la Unión para poder intervenir y dar las respuestas que necesitamos para esta crisis. Pero hablando de Estados miembros, sabemos, por ejemplo, que Alemania, que tiene una gran industria automóvil de autos, ha intentado bloquear este plan. Así que, bueno, eso es muy decepcionante, porque Alemania siempre se piensa que este país es realmente al frente, o sea, estaba al frente, ya no. Pero ya Angela Merkel, la cancillera, ella realmente propuso este plan climático. Sí. Ya, pero una cosa es la retórica y otra es la realidad. Y todo el mundo hoy en día es verde, pero digamos, cuando llegamos a los detalles, no. Hay que separar. Todo el mundo tiene la retórica verde, pero no vamos a avanzar en las políticas verdes ni en contra del cambio climático sin tensiones, sin escoger intereses. No podemos seguir con business as usual y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático. Lo que pasa es que David lo ve desde un punto de vista de una ideología profundamente verde. Existe un problema muy serio que de momento no está resuelto, que es cómo se van a combinar los intereses medioambientales y la urgencia económica de mantener los empleos, porque es muy difícil, muy sencillo hablar desde una mesa redonda de que si los alemanes lo están haciendo bien o lo están haciendo bien al proteger su industria automovilística, pero la industria automovilística de Alemania está dando empleo directo a más de 2,5 millones de trabajadores indirectos. Eso es una teoría. Eso es una teoría. ¿Por qué Toyota va mejor que Ford? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pero no en Alemania. Y Alemania lo que tiene ahora mismo es que enfrentarse a cómo mantiene sus 2,5 millones de puestos de trabajo directos en la industria del automóvil. O el 1 millón de trabajos pues en hay España. Que reconvertir la industria. Hay que reconvertir. Cuando estás en plena crisis económica, nunca se reconvierte en hay gran que crisis. aprovechar la crisis para hacer cambios estructurales. Precisamente hay que aprovechar esta crisis, y cuando vamos a dar dinero público, no podemos dar cheques en blanco. Tenemos que dar los cheques con unas instrucciones bien claras, con los objetivos ambientales o sociales que tenemos. Hacemos ahora una breve pausa para pasar al siguiente tema. Cambiamos de tema, aunque bueno, tampoco cambiamos tanto, porque vamos a hablar ahora de Estados Unidos, que ha salido ya en la conversación un par de veces. Europa reaccionó con bastante entusiasmo ante la elección o la victoria electoral de Barack Obama en los Estados Unidos, y habló el ministro francés de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, de un nuevo partenariado entre Europa y Estados Unidos. ¿Cabe esperar, se ha reaccionado con demasiado entusiasmo o realmente cabe esperar que se haga posible este nuevo partenariado? Yo creo que tenemos que esperar, y más que esto, tenemos que trabajar para esto, porque también depende de nosotros, europeos. Por cierto que esto es una reacción a los años de desastre de la administración Bush, por eso todos los pueblos europeos mayoritariamente se sentían mucho más atraídos por Obama, porque tenemos aquí también que entender que no todo va a depender de este partenariado entre Europa y Estados Unidos, pero este partenariado es fundamental para seguir adelante trabajando por un mundo mejor, más justo, más
seguro. Y yo digo que no es la única cuestión, porque en este mundo global hay potencias emergentes que son muy determinantes, como China, como Brasil, como India. Tenemos cada vez más que procurar la articulación con ellas. Por eso es bueno, por ejemplo, que Obama ya haya dicho que va a investir en Naciones Unidas, en el multilateral. Por ejemplo, acaba de nombrar una embajadora para Naciones Unidas que la ha hecho miembro de su gabinete, lo que da la importancia que atribuye a este esfuerzo multilateral. Pero yo, claro, siento que todavía los europeos y los americanos tienen mucho más valores en común y tienen que tratar de trabajar juntos, por ejemplo, en las cuestiones esenciales de la lucha contra el terrorismo, que no se puede hacer al coste de violaciones de derechos humanos, como la ha hecho la administración Bush, con la complicidad de muchos gobiernos europeos, por todo esto, lo que es de Guantánamo, de las prisiones secretas, etc. Hay que ver que las cuestiones del terrorismo, luchar contra el terrorismo, supone una política de luchar contra la exclusión en nuestros propios países, luchar para resolver muchísimas de las injusticias en el mundo, y hay algunas que de todo no fueron resueltas, al contrario, durante la administración Bush. En ese sentido, creo que nosotros europeos también tenemos que estar dispuestos a dar a nuestros parceros americanos el contributo que nos van a pedir. Por ejemplo, en Afganistán, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más serio en Afganistán, que no es solamente más botas militares en el terreno, es mucho más políticas ciertas de desarrollo, que no se ha hecho de todo en Afganistán, de refuerzo de las instituciones civiles que no existen, la policía, la justicia, etc. Y eso es lo que los da pena dos a los, al mismo tiempo, son en paralelo. No hay ninguna solución fácil en Afganistán, y creo que hay que recordar varias cosas. Obama va a defender intereses norteamericanos. Pues cierto. En primer lugar. Segundo lugar, los cambios no van a ser muy radicales, sino van a ser cambios lentos, de matiz, y hay algunas pruebas del algodón donde creo que sí que vamos a ver cambios. Uno será, yo creo, sí que va a cerrar Guantánamo. Habrá que ver qué pasa con todos los presos. Yo creo que el Estados Unidos sí que tendrá una política favorable a un acuerdo post-Kyoto en Copenhague. Eso sí será una novedad importante. Habrá que ver cómo se integra en esta política, sobre todo China y Rusia también. Después, en tercer lugar, es importante para ver si va a dar prioridad la política hacia el Oriente Próximo. Una cosa está muy clara, que no se puede conseguir la paz en el Oriente Próximo dejando a israelíes y palestinos solos. Hace falta una presión. Hay que ver si la nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, volverá a una política más enérgica como tenía su marido Bill Clinton. Y esto sí que será una prueba importante, porque el Oriente Próximo es un foco, y después la política cara a Irak será una política de retirada, pero retirada, yo creo, pausada, lenta, con contradicciones. Y la política industrial americana sí que va a dar más importancia a una renovación, unos cambios estructurales en la política americana hacia la producción más limpia, por ejemplo, y hacia otras políticas que pueden ser políticas de salud. Y creo que será bastante interesante ver cómo reacciona Europa. Puede ser que está Europa en regresión en políticas de unidad, en políticas sociales, en políticas ambientales, mientras en esta época va a estar en políticas de avance a Estados Unidos. Curioso, al final los verdes terminarán siendo unos defensores del American Way of Life. Bueno, antes que nada, desde mi punto de vista, Obama, después de generar unas expectativas mundiales inconcebibles, cabalgar la ola de su inmensa popularidad en Estados Unidos, habiendo hecho una campaña extraordinaria, teniendo un candidato enfrente muy comprometido y, desde mi punto de vista, un mal candidato, al final ganó por 6 puntos de diferencia, lo cual quiere decir que también la sociedad americana tiene unas raíces republicanas fuertes. Eso quiere decir, básicamente, que Obama, como ya han dicho,
no se va a lanzar por un camino de unos cambios enormemente drásticos, porque la sociedad americana es lo que es y tiene sus apoyos y no podrá modificar muchas cosas. Hará cierto lavado de cara en algunos temas incomprensibles por otra parte de los europeos, como puede ser el tema Guantánamo, una mayor presencia en la ONU, y en los grandes temas internacionales pues opino lo mismo. Posiblemente saldrán de Irak después de un éxito, porque también hay que reconocer que Irak es, de una manera o de otra, la estrategia que se ha seguido últimamente ha significado un refuerzo de la sociedad civil y una disminución de la violencia, y tendrán que volver a Afganistán después de un fracaso, porque Afganistán, después de aplicar la política del soft power, de no estar tan sumamente comprometido, se ha visto que no ha servido, y ahora mismo es posiblemente el mayor elemento de confrontación. Y hay un tema que para mí es la prueba de algodón de Barack Obama en los próximos años, siempre contando con que en el fondo los demócratas son mucho más intervencionistas en el mundo exterior que los republicanos. Posiblemente la única excepción que ha roto todas las reglas ha sido la administración Bush en este caso, pero que en ese papel intervencionista de Obama se le ha metido por el medio el recrudecimiento del terrorismo internacional. Yo creo que esto va a ser una cosa, lo que hemos vivido en Bombay posiblemente sea un primer escalón, y ahí sí vamos a ver cuál es la política de Obama, que yo creo que va a ser extraordinariamente restrictiva y dura en materias de terrorismo, con lo cual volveremos a las viejas discusiones de hasta qué punto los americanos se ingieren, no ingieren en políticas nacionales. Ese sentimiento, con independencia de que el presidente sea Obama, sea Bush, sea Clinton, se va a mantener, porque el gran conflicto permanece ahí. ¿Se interviene o no se interviene? Obama fue lo que durante la campaña mismo identificó que el problema del terrorismo, el problema de Afganistán, estaba también en Pakistán, y lo que pasó en Mumbai lo prueba. Yo creo que es muy interesante que ya ahora todavía con Obama ya electo, pero todavía con la administración Bush, no es por acaso que la señora Condoleezza Rice se desplazó a India y a Pakistán para impedir estas dos naciones, que son dos naciones con armas nucleares, a pesar que fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear, por tanto potencias nucleares ilegales, para que no reaccionen a lo que pasó en Mumbai, que sabemos que tiene involucramiento de algunos sectores, por ejemplo, de la inteligencia militar pakistaní, para que no se vuelvan a la guerra. Creo que también es muy interesante en este marco ver lo que dijo Obama durante la campaña para trabajar por un mundo libre de armas nucleares. Esto es muy importante, ninguno lo ha hecho. Europa ha tenido en esta materia un perfil muy bajo por sus propias contradicciones, pues que tiene dos potencias nucleares en su seño. Y creo que esto es una materia, por ejemplo, en que la convergencia europea Estados Unidos podría ser muy decisiva para el mundo, para trabajar por un mundo libre de armas nucleares y para trabajar contra el terrorismo con las medidas ciertas que exigen, por cierto, una punición ejemplar de los terroristas, que no fue lo que pasó en Guantánamo con la administración Bush y con las prisiones secretas. Sabemos que no han llevado los terroristas a la justicia, que los han dejado impunes, que mismo los casos que todavía van a la justicia probablemente van a salir por causa de las torturas que fueron infligidas a los prisioneros. En este sentido, yo creo que la punición ejemplar es una cuestión esencial que Obama podrá defender y que nosotros debemos respaldar, pero hay toda una serie de medidas de ámbito político, económico, que hay también que tomar para no dar el espacio a los terroristas que lo tienen hoy. Y que esto es la obra de la administración Bush. De otra manera, ¿qué va a decir la Unión Europea si al final Estados Unidos emprende una política realmente agresiva contra bases terroristas en otros puntos del mundo? ¿Vamos a respaldarlo? ¿Vamos a enviar tropas? Porque yo creo que vamos a ese tipo de escenario. En práctica ya está ahí, ¿no? Que bien, aconteció en pero Siria, no estoy por ejemplo, tan seguro. Creo que precisamente la Unión Europea... En Pakistán ya el ejército americano está bombardeando Pakistán en las zonas tribales. Es bastante más aislacionista
de lo que puede ser las administraciones americanas, tanto republicanas como demócratas. Por eso es que creo que estamos hablando de Obama como un agente activo, pero ¿qué vamos a hacer los europeos frente a Obama? Porque al final los europeos podremos ser más pro-Obama, menos pro-Obama, algunos podemos ser más Hillary Clinton que pro-Obama, pero en cualquier caso creo que el problema fundamental de Europa es que en Europa sigue existiendo una cierta desconfianza hacia el atlantismo de Estados Unidos. Posiblemente no tanto en Portugal, que es una nación eminentemente atlántica, pero que existe. No, yo creo que tiene que haber una coordinación policial y judicial a nivel internacional más fuerte. Y la política de Obama es orientar la persecución de los terroristas más hacia ataques muy puntuales y no invasiones de países. No, y además, yo estuve en Valencia en la Asamblea Parlamentaria de OTAN recientemente y escuchamos ahí un experto español de lucha contra el terrorismo, el señor Fernando Reinado, creo. Reinares, que decía justamente, por ejemplo, cuál es la contribución de Europol, Eurojust para la lucha al terrorismo. Esto no hay contribución porque los gobiernos europeos no le dan los medios, el mandato de hacer esta diferencia. Es la lucha contra el terrorismo, lo sabemos. Incluso el jefe para el terrorismo. Exactamente, exige mucho más coordinación, mucho más articulación al nivel incluso de los servicios de inteligencia. Esto no se está pasando en Europa. No vamos a culpar una administración americana, la de Obama, por nuestras propias faltas. Un fracaso más de la Unión Europea y causado también, vuelvo a repetir, por lo mismo, porque no hemos podido avanzar en el proyecto de integración que viene después de Lisboa. La gran tragedia para nosotros ha sido el referéndum irlandés y no poder aprobar Lisboa. En esto estoy de acuerdo. El Tratado de Lisboa nos daría la posibilidad de hacer un salto adelante también en estas cuestiones de la competencia de la lucha contra el terrorismo. Quedan muchos temas que podríamos seguir discutiendo, incluso podemos dejar el Tratado de Lisboa como una de las cosas que ha quedado pendientes, ¿no?, en este 2008 que ya termina, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, concluimos este foro europeo. Ha sido un placer tener con nosotros a Ana Gómez del Grupo Socialista, el señor Salvador Garriga del Grupo del Partido Popular Europeo, David Hammerstein del Grupo de los Verdes, Vanessa Mock, mi colega radicada aquí en Bruselas, y bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a los oyentes por la sintonía. El sistema financiero, pero es mucho más que eso, es la economía, es los empleos, sobre todo es el empleo, es la dinamización de la economía, lo que los americanos llaman de Main Street. Es para eso que todas estas medidas tienen que tener una articulación, una coherencia, que no la tienen. Sí, estoy de acuerdo que Europa no está a la altura de las circunstancias. Al mismo tiempo, igual no debemos mezclar nuestros deseos con la realidad. Y la realidad es la Europa que tenemos, es una Unión Europea que no tiene recursos propios para invertir. La propuesta de emitir deuda, que hubiera bonos de la Unión Europea para que la gente pudiera invertir, o haber una base fiscal, una base, por ejemplo, un impuesto, ahora que baja el petróleo, un impuesto sobre la gasolina, el petróleo, pues son propuestas como esta, enorme, son también oportunidades para hacer llegar adelante el proyecto europeo. Es verdad que en la dimensión de esta crisis, que es una crisis global, es cierto que ningún país isoladamente va a salir de esta crisis. Necesitamos más de Europa que nunca. Vemos Estados Unidos con la futura administración Obama pensando en medidas dramáticas. Lo mismo en China. Europa que se está dividiendo, que hubo esta tentativa de la Comisión que rápidamente se vio que no tenía piernas para seguir adelante. Es una situación muy dramática para nosotros. Pero los alemanes, por ejemplo, dicen es que nosotros hemos hecho todo lo posible, estuvimos muy rápidos para tener este plan para rescatar a los bancos y ahora hemos ya decidido las medidas, no podemos hacer más. Pero yo creo que no es solamente los bancos es importante para salvar. Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Bienvenidos a una nueva emisión del Foro Europeo, la última de este 2008, al que le quedan ya muy pocas semanas. Estamos aquí una vez más en el Parlamento Europeo en Bruselas, dentro del espacio de Estación Europa, para hablar sobre distintos temas de la actualidad europea e internacional,
con los siguientes eurodiputados: Ana Gómez, del Grupo Socialista, Salvador Garriga, del Grupo del Partido Popular Europeo, y David Hammerstein, del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea. Me acompaña mi colega Vanessa Mock, corresponsal de Radio Nederland aquí en Bruselas, y yo soy Beatriz Diez. Bienvenidos y buenos días a todos. Me gustaría comenzar con la crisis económica, que no solo no se suaviza, sino parece que todavía no ha tocado fondo. Sabíamos hace unas semanas que la eurozona ha entrado en recesión por primera vez en la historia, y la Comisión Europea ha presentado un plan que no acaba de convencer a todos. Se habla de que hay acuerdo en las grandes líneas, pero que ningún país está dispuesto a lo mejor a llegar a compromisos concretos. Y comienzo con usted, señora Gómez. ¿Necesitamos un plan de la Comisión Europea o sería mejor que los Estados miembros tomen medidas cada uno por su cuenta? Necesitamos de un plan europeo, de una estrategia europea. Necesitamos más de Europa que nunca. Para eso necesitamos de una comisión fuerte, y no la tenemos porque el señor Barroso fue puesto ahí para ser flaco. El presidente. Exactamente. Y por eso tenemos en este momento su plan ya en muchas dificultades. Es incomprensible también que Alemania, que es el país de la economía más fuerte de la Unión Europea, esté reticente a la idea de un plan europeo. Es una oportunidad única porque las crisis que caen en un saco roto. La verdad es que no hay una política bien coordinada a nivel europeo. Hablamos de rescatar bancos, pero no hay unos objetivos ambientales, sociales y económicos claros para reorientar la economía de esta economía especulativa, que es una de las causas principales de esta crisis, hacia la economía real de las pequeñas y medianas empresas, con los objetivos de reflotar la sociedad, pero también salvar el planeta. Estamos dispuestos a poner dinero para salvar los bancos, pero no para salvar el planeta ni luchar contra el cambio climático. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y a quién da la culpa entonces para esto? Porque, por ejemplo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, sí intentó tomar el liderazgo sobre este tema. Bueno, la crisis, el plan anticrisis se ha hecho en dos apartados. El plan financiero